Llamó muchísimo la atención la remoción de Sebastián Sichel desde el gabinete. ¿Por qué? Porque era en su momento efectivamente el mejor evaluado dentro de su función como ministro del Desarrollo Social. Hoy es presidente del Banco del Estado y en el lapso de una semana ya se ha notado el cambio de mano, porque si antes, por ejemplo, fueron rechazados 50.000 peticiones de créditos, esto en ayuda directa a las pymes, hoy esa suma se ha reducido a 22.000, pero lo que quiere es efectivamente abrir el banco para poder posibilitar a las pymes salir de esta crisis social que se nos viene encima, que ya la tenemos encima. Fue parte de lo conversado con Sebastián Sichel en el marco de una extensa entrevista donde además también conocimos la media agua donde vivió por 10 años. Observe en la siguiente entrevista. Sebastián Sichel, hasta hace poco el ministro mejor evaluado y reconocidamente el más empático dentro del gabinete de Sebastián Piñera, hoy presidente del Banco del Estado. ¿Cuál será su función ahí? Entro con Sebastián, salgo con Sebastián y voy a estar donde el presidente decía que pueda hacerlo mejor. ¿Cuáles fueron las razones de fondo de su remoción? Lo que hablé con el presidente es que él sentía que yo podía cumplir mejor una misión acá con la necesidad de reactivación del país y sobre todo... Perdón, el mejor evaluado. ¿Cómo va a estar trabajando en favor de las pymes o de personas como usted? Quiero que el Banco Estado esté adentro de esa casa, apoyándolo y entregándole financiamiento. ¿Qué opina respecto al retiro de fondos de las AFP? Y si tú terminas sacando plata de tus ahorros futuros, eres tú el que va a ser más pobre cuando seas adulto mayor. De eso y de tanto más estaremos hablando, comenzando aquí, en el estacionamiento, y siguiendo sus pasos, como diría él, en su nueva pega. Ahí lo veo, un gusto, qué pena no poder estrechar manos. Tenemos que hacernos hacia la distancia. ¿Cómo lo llamo? ¿Ex ministro, ahora presidente del banco, señor presidente del Banco del Estado? Sebastián, perfecto. Yo siempre dije cuando llegué ministro, entro como Sebastián y salgo como Sebastián. Y nunca me ha gustado que me traten con ningún cargo. Me parece. Estás viviendo, si mal, corrígeme si me equivoco, no lejos de donde te criaste. Sí, 100%. O sea, yo viví mucho tiempo entre Concón y Orcón, pero me vine a los 12 años a Santiago. Un rato estuve con mi abuelo y después con mi mamá. Y vivo a 3 cuadras de donde me crié, literalmente. ¿Literalmente? O sea, está por aquí. Por acá, exactamente. 3 cuadras más abajo y mi liceo está 10 cuadras más abajo. Entonces sigo en el mismo barrio. No soy freudiano, pero hay algo inconsciente ahí, sí. O quizá muy consciente de mantenerse siempre ligado a los orígenes. Consciente. O sea, aparte de... Quizás los principales desafíos de mis dobles historias en la vida es no perder nunca de dónde vengo. Y por lo tanto trato, obviamente me ha ido bien, pertenezco a otro círculo hoy día, pero trato de no desconectarme de mi amigo. Es más simple, no es como una cosa, aquí está mi amigo, entonces puedo seguir juntándome con ellos, seguimos en el mismo círculo, está el almacén donde compraba cuando era chico, así que sigo en el mismo entorno y también un desafío de no desafectarme de lo que ha sido mi propia vida. Pero bueno, sí, aquí sigo. Por acá no sumo allá, vamos. Beca Alberto Hurtado para estudiar Derecho porque no había dinero. Y ahora, presidente del Banco del Estado, vamos a ir para allá, pero mi pregunta es, el chileno actual, un joven, ¿puede hacer lo mismo que tú? Hablemos harto de eso. El recorrido es largo, lo sé. Oye, ¿en políticas como en televisión es sin llorar? Es que yo siempre... Esa frase me la decían desde chico cuando me la volví y nunca me la he comprado. Yo creo que es con llorar. Si uno no se apasiona por lo que hace y un día te piden que cambies el cargo, ¿para qué estaba ahí? Yo creo que es sin llorar. Yo, la verdad, me dio pena, me sacaba la mugre. Lo hice tratando de ponerle toda mi pasión y mi corazón, lo mismo que hacer en el banco. Entonces, si fuera sin llorar, yo creo que sería una torpeza, porque se fija que no nos importa. Y a mí me importa. ¿Esto fue cueteo político o hay otra explicación? No, yo mira, lo que hablé, vino. No, lo que hablé con el presidente es que él sentía que yo podía cumplir mejor una misión acá con la necesidad de reactivación del país y sobre todo... Perdón, el mejor evaluado... Pero, ojo, otra vez lo de los cargos, igual que el sin llorar. La política, si bien no tiene que ser un ajedrez, uno cumple roles distintos en lugares distintos. Y el presidente de la República lo eligió el chileno y él podrá decir dónde yo puedo hacer mejor la tarea. También es la misma lógica, tampoco es sin llorar y sin picarse, en el sentido que si el presidente de la República cree que yo puedo cumplir mejor una misión en el banco, en la crisis que estamos viviendo, bienvenida. No es que me haya ido para la casa, sino todo lo contrario. Y la misma conexión que te decía de ser ministro. Me pasa que no quiero olvidarme lo que viví como ministro. Pablito, aquí, mira, aquí en la Ulca, métete, aquí vivía yo, pero mira,
Ah, estabas O sea, no aquí. viviendo al lado, ¿eh? Al lado. ¿Cuántos somos? 2 cuadras. Mira, acá adelante es una vulcanización y yo vivía, mi mamá llegó y instalaron una media agua atrás y nos arrendaron una media agua atrás esta familia, que es la familia del Dago Suazo, que me crió mucho porque mi mamá, la adoro, pero en ese tiempo tenía algunos problemas, entonces esta familia me cuidó mucho. Y está el Brian. Perdona, pero tú esto lo haces, yo creo, exprofeso, porque esto lo tienes que hacer a conciencia. Este es tu cable a tierra. Por supuesto. Pasas por aquí todos los días. Todos los días, les toco la bocina, nos saludamos. A veces me siento en la misma banca que me senté ahí cuando cabro chico, al lado del árbol, a conversar con la Flor, que está ahí, con el Brian, que es el hijo del Dago y que era mi amigo cuando chico, y me muevo acá mismo. Y este almacén, el mismo almacén que compraba cuando chico, y ahora te pasó. Esto es extraordinario, vamos a saludarlos. No nos podemos dar besos. No podemos darnos besos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Muy buena, señora, ¿cómo está usted? Así se hace ahora. Qué lata, pero bueno. Pasa, déjame ¿eh? presentarte. Pasen. El Brian. ¿Cómo estás, Brian? Hola, ¿cómo estás? Te quería esconder. Qué gusto, ¿cómo estás? El Brian lo conozco de antes de acero, ¿no? Sí. El Dago. Me dice, ¿verdad, que lo saluda todos los días? Ahí, así solamente. Eso es. ¿Cómo estás, Taquito? Hola, perrito. Yo creo que esta visita viene siendo el término del coronavirus. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque este hombre, lloré ayer cuando lo vi, de alegría, de emoción, porque él va a ser un tremendo hombre y tiene que ser antes que yo me vaya, porque seguramente tiene que ser presidente de la República. Ya te agarré, bueno, Dago. Era un Juancito que se encerraba en un cuartucho y yo le decía, hijo, tú no pololees, tu polola son los libros y vas a ser grande. Yo vi acá de los 11 años, el Dago y la Flor me cuidaban mucho, por lo que sabemos, ¿no? Dago, cierto. Pero no solo eso, sino que hicimos una amistad tan linda que la hija de ellos, la Yaco, ha trabajado toda la vida conmigo y hemos seguido trabajando. Éramos amigos, la Yaco era 3 años más grande que yo, me cuidó desde chiquitito, me acompañaba a estudiar y ahora sigue trabajando conmigo toda la vida. ¿Era muy solo como niño? Solo. Pero lo lindo, que hay que rescatar muchas cosas de este Juan, es la mamá preocupada de su hijo. Era como lo digo yo, como una fiera, y no solamente con él, con los otros. Aleonándose. Con la Anguita. Con la Anguita, mi hermano. Con la Anguita. ¿Te confesó cuáles eran sus sueños? ¿Por qué lo hacía? Él quería ser un profesional grande, pero no sabía el límite. Lo que él quería estudiar es ser otra persona, no pasar por las necesidades que yo pasé o él estaba pasando. Porque la historia de él es muy bonita, es como para escribir un libro. Un día domingo nosotros estamos a las 3 de la tarde afuera almorzando. Unos platitos de harina, estaban mis hijos, 3 de la tarde. Cuando de repente aparece, como dice el campesino, de repente. ¿Ya? La gringa, hermosa. La mamá es muy linda, casi me enamoro de ella, pero Yo esto no lo sabía. como tenía mi princesa, ¿no? Estamos sentados por eso. Hola familia, ¿cómo están? Permiso, buenas tardes. Venimos a almorzar. Qué raro, bueno. Y esta señora, porque era una gringa, qué raro. Oye, pero parece que queda poco, pero algo hay. A la mesa. Sus 2 niñitos y yo conversando que allá ando en busca de una pieza aquí allá. Yo le dije, yo tengo una piececita, pero no es para usted. No, de aquí no me mueve nadie. Y de eso tuvo varios años. ¿Tuvimos cuánto? 10, 11 años, 10 años, 11 años. De hecho, mi mamá después se fue y yo me quedé allá atrás. Allá atrás también donde nosotros vivíamos. Pasemos. Está mejorada, pero era una piececita. Después ha ido creciendo. Mira. Aquí vivía yo, pero ¿Aquí vivías? era la mitad. Era la verdad, llegaba hasta aquí. Era una media agua, pues, literalmente. Y a mí me pasaba algo, ¿te acordás? Que yo como soy alto no cabía. Entonces, ¿cachai? Que no entraba porque el techo aquí tiene cielo. Y llegaba hasta acá, que era una media agua. Y esto era tierra, obvio. Esto era tierra. Y las tortugas andaban por aquí. Yo tenía una tortuga, la tortuga que era mi mascota, ¿te acordás? Y tenía una tortuga. Esta era pieza y cocina, era pieza, comedor, cocina, todo. Todo, de Mi una. pieza era eso. Claro. O sea, mi pieza era el comedor y la cocina, en el fondo, en la práctica. Yo me gané la beca, ya que me preguntaste, y me llamó
Yo no tenía teléfono, obviamente, pero ustedes tenían teléfono, todos sufrían. Y me vienen a buscar y me dicen, lo están llamando a la universidad. Y yo contesté adelante cuando me dijeron, oiga, se ganó la beca. Porque te llamaban el día antes. Y ahí te diste cuenta que los libros rendían, que haberlos estrujado tiene sus dividendos. De hecho, el primer año de universidad, era lo que me pasaba. La verdad es que mi mamá se fue, y el primer año yo me quedé estudiando y me iba derecho a la Católica de acá, me traía derecho a la Católica, que era como era. Yo me levantaba en la mañana y salía todos los días acá con los chicos. Y me ayudaban a estudiar. Ha tenido él muchos logros. ¿Cuál de todos ellos es el que más alegría le dio a usted? Cuando lo nombraron al senador. Hace muchos años. El primer momento, claro, ese. Y adentro, y después cuando se tiró por Las Condes como... Sí, diputado, sí. Ahí Y el Dago me ponía los carteles acá en la esquina. Y saqué un cacharrito que tengo yo, tatán. A todo el mundo me dice tatán. Pues entonces yo decía, oye... Y esa era finalmente la publicidad política. Tatán. Para mí, decía el poeta del hijo adoptivo, ¿cómo? ¿Qué orgullo siente uno cuando la persona crece así, ¿vi? Y sencillo, simple. A mí me pasó mucho, yo conocí a mi papá a los 30 años y cuando lo conocí, él como que quería explicar algo y le dije, ¿sabes qué? Yo gracias a Dios no ando buscando ni una explicación, me tocó lo que me tocó, que es lo que le toca a la mayoría de los chilenos. Y también a mí una de las cosas más impactantes, alguna vez lo hablamos con la Jackie, es lo impactante de la gente en mi vida, pero para mi colegio. O para mis amigos de entorno, esta es la vida común y para todos los chilenos. Lo raro es que en la elite no haya más gente así porque este es el país que uno vive. Creo que lo que aprendí de esta experiencia de vida es que mi pelea de verdad es efectivamente hacer que esto sea posible para cualquiera de el 80% de los chilenos que viven circunstancias como esta y no sea algo tan exótico. ¿Qué fue el factor determinante para tú no sucumbir? Porque a veces hay personas que también en justicia se traumatizan. Me lo he dicho varias veces, no tengo ningún trauma, al contrario, agradezco la vida que he tenido. Mira, la gente maravillosa que conocí en mi vida, mi mamá que me ha acompañado siempre, mi hermana. O sea, al revés, soy un agradecido de donde estoy, obviamente, pero que también esto demuestra que uno con cariño sale para adelante, ¿no? El cimiento que hicimos con él es firme. Entonces este árbol no se va a hacer fácil y yo creo que él no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque él ama a su pueblo, a su Chile, y sabe en carne propia que para salir adelante es la única manera trabajando y con la frente en alto. No tenemos otra manera. Y este joven, se lo he dicho un montón de veces, que iba a ser presidente de la República. Claro. Dago, vamos a ir de esta puerta a la puerta del Banco del Estado, de la presidencia del Banco del Estado, y como usted tiene una vulcanización, ya sabe que la vida es rodar y rodar, ¿verdad? Importante como él, autoridad máxima, presidente del Banco del Estado, que escuchar a la gente. Don Dagoberto construye la media agua en la que pasas 10 años de tu vida, tu adolescencia. ¿Cómo lo hacías con novias, pololas y esto? Mis pololas fueron súper importantes porque yo vivía mucho en la casa de ellas porque obviamente no podíamos estar acá porque era un solo espacio. Los que muchas personas que están escuchando probablemente han estado, les ha tocado vivir en media agua, algunos. El espacio de mi pieza era pieza, living, comedor, todo. Mi cama en el fondo era el sillón donde uno almorzaba, entonces obviamente uno vivía muy puertas afuera. Muchos amigos no sabían. Los del liceo sí, pero mucha gente de la universidad que son bien amigos míos no sabían, porque obviamente yo nunca invitaba a nadie a mi casa, entonces uno salía de su casa. ¿Y no invitabas porque te daba vergüenza, porque no tenías porque no había espacio. No había espacio. Mira, harto pienso yo con esto de las cuarentenas, lo difícil que es en esta situación, hacer cuarentena donde no hay espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a invitar a alguien si básicamente mi pieza era todo?
quizás el único tiempo que tuve más vergüenza fue en Derecho. Porque me acuerdo de la primera frase que alguien me dijo es si yo había subido el fin de semana. Pero siempre decía, ¿qué subir? Y caché que hablaban así cuando se van a esquiar, a la nieve. Pero yo no sabía lo que era y ahí había una brecha media rara con el mundo, con algunos compañeros, y por lo tanto ahí lo escondí mucho más, o probablemente nadie supo de mi historia de la universidad, pero me hice grandes amigos que obviamente eran varios becados o de regiones o gente con lucas, pero que eran muy distintos al otro, que se hicieron muy grandes a mis amigos y ellos sabían más mi historia, pero el grueso no conocía mucho mi historia. Es un país clasista y racista, y yo creo que en el clasismo me quedaba postergado, pero probablemente las cosas de la vida, el fenotipo me ayudaba a lo que me parecía más injusto. De hecho me da rabia, la primera se me acercó alguien en la ceremonia de Derecho de la Católica cuando entré y me dice, ¿de qué colegio vienes? ¿Cómo qué colegio vienes? ¿De cuál? Y cuando le dije del Fleming, del liceo donde está, como que se impactó. ¿Tú, en serio? No. ¿Y qué le pasó? ¿Quebró tu papá? No teníamos lucas, no había... Mira. Porque era... y me molestaba, me indignaba, como que me confundía. Era una pregunta que siempre tenías que atender. Siempre que tenía que atender. Yo creo que llevamos muchos años escondiendo la discusión sobre la pobreza en Chile. Lo digo así de franco, porque nos empezamos a creer la discusión del jaguar. Y eso justamente es lo que nos ha pasado ahora en el marco de esta pandemia, sí, el hacinamiento y cómo explotó en las poblaciones. Sí, y te acuerdas que alguna vez en el programa yo dije que me dolía mucho que no entendiéramos que urgencia era dignidad y cuánto nos demoramos en aprobar un proyecto de ley y cuánto nos demoramos en hacer reformas. El exministro de Salud, Mañalich, lo dijo. No sabía. No sabía que había ese grado de hacinamiento. Tenemos el desafío gigante de saber. ¿Perdonable? Yo creo que en realidad... En una persona que está a cargo de la salud de todos los chilenos. Es que a mí, mira, soy malo para las caricaturas. Ya, bueno, ¿es excusable? ¿No es excusable? Soy malo para esas caricaturas. Yo creo que lo dije después de la crisis social. Debemos un perdón colectivo como élite política, como clase política, por la falta de conocimiento del país que tenemos. Y eso es colectivo. Jaime tiene una historia personal que también, nadie lo sabe, es parecida a esto y fue transparente en reconocer algo que todos los demás quieren saber. Por lo menos yo le encuentro un mérito en eso. Hay muchos más que todos los días dan sermones respecto a lo que las personas necesitan y no han corrido un día a ver lo que en realidad pasa. ¿Qué pasa en ese momento en el que te cruzas con el ministro de Hacienda y también con el ministro del Interior y hay una interpretación de un saludo que no se da? Estabas enojado, estabas cabreado. Pero no era con nadie en particular. Mira, me pasan dos cosas. Lo primero, obvio, tenía cosas por seguir avanzando y que me fui y dije, pucha, ¿qué hago con esto? Estaba medio nervioso porque me tocaba lo del banco y entonces tenía que saber lo que era y estaba medio nervioso por la Bárbara, mi señora, bien honesto. No estaba tan preocupado como cree la gente lo que me iba a hacer el ministro Blum, nada, iba bajando pensando... ¿Le dimos una lectura política a algo que no la tiene? No, era superhumano, también un ser humano, iba bajando pensando tres cosas, diciendo primero tengo que llamar a la Bárbara porque el presidente me acaba de pedir que asumiera la presidencia del Banco Estado y tenía que hablar con ella. Estaba un poquito dudoso, para ser bien honesto, una de las cargas de no tener padre es tratar de no ser un padre ausente en la vida, entonces estaba dudoso porque tengo 3 cabros de 9, 6 y 3 años, el último que me tocó todo este periodo, que lo he visto poco, entonces cuando vi después la grabación, dije, después, pero tampoco había un rollo con eso, la verdad estaba mucho más nervioso por mis decisiones personales. Bárbara, y séme sincero, ¿estaba contenta con el cambio? No estaba feliz, pero no porque dejara de ser ministro, sino porque tampoco estaba muy feliz. Estaba feliz, obviamente orgullosa por mi pega, pero por lo que te pasa en la familia, pues, en el fondo ella siempre ha esperado que bueno, está sirviendo a Chile, pero también me gustaría más que esté en la casa, entonces el cambio le abrió una ventana de oportunidad para que volviera más a la casa, entonces no estaba muy satisfecha de que siguiera, pero ahora, como siempre, me apoya, me aperra y está sacándose la mugre para que me vaya bien. Pero sí, hubo un minuto de duda y de semifricción, para que no me rete después, de si seguíamos o no seguíamos. Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, dice que, preocupado de que tú te resintieras, ya se sabrá quién estuvo detrás de toda esta operación. Mira, dos cosas ahí, por eso análisis después. Yo llegué a ser ministro siendo independiente y siendo el mismo que soy hoy día, porque un presidente de la República me dio esta tremenda oportunidad.
el mismo presidente decidió que podía hacerlo mejor en el Banco Estado. No hago más sobreanálisis que eso. ¿No es porque se haya necesitado a Renovación Nacional dentro del comité político? Mira, yo creo que no. Técnicamente era necesario, además. Es una decisión del presidente, él verá si en realidad hoy día necesita los partidos en este rol, a mí en el Banco Estado en el otro rol, insisto en la lógica, no... Bueno, dejémoslo en eso. Pero quiero ser honesto de todo, no tengo rollo con eso, mucho menos rollo que lo que se hace muchas veces en los diarios respecto de dónde uno está. Como partimos presentándome, yo entro como Sebastián, salgo como Sebastián y voy a estar donde el presidente decía que pueda hacerlo mejor. Para los que crean que ese día lloré en mi caso porque dejé de ser ministro, no me conocen nada. Lo que hice fue abrazar a mi señora y decirle, oiga, mañana tengo que asumir otra tarea que se llama Banco Estado y voy a tener que llegar tarde de nuevo. Eso yo creo que es la gran diferencia probablemente en cómo me aproximo a estas cosas. Mi nueva pega. ¿Qué calculas tú? Yo creo que las puertas son unas 4 o 5 veces el tamaño de la puerta que vio tu origen, ¿o no? 100%. Mira, la puerta de allá donde estábamos, yo sé cuánto medía, yo vivo en 88, esa puerta medía 1,85, no me acuerdo. ¿Y esto debe medir? No sé. Bastante, las puertas de los bancos, dejémoslo en eso, siempre son grandes. Siempre son grandes, increíble. Estamos en las cajas del Banco del Estado. Lamento mucho que no me hayas llevado a las bóvedas, pero está bien. Yo tampoco las conozco todavía, así que... ¿Todavía? Bueno. No, y están muy resguardadas, así que nadie puede entrar. Oye, pero muchas personas, particularmente de la clase media, queriendo echar mano a los fondos de la AFP, más del 80% de los chilenos, ¿no sienten que les haya llegado ayuda del gobierno? Mira, dos cosas. Una, quizás lo hablamos tanto antes, pero el tema de la velocidad es el principal desafío y no le estamos llegando a tiempo con la ayuda. No ahora en la crisis, yo creo que este es un problema endémico de las decisiones de políticas públicas en Chile. Cada vez que hay una crisis o una contingencia tiene que haber un seguro que el Estado cubre con recursos propios para enfrentar esta crisis. Si no, lo que estamos haciendo es generar más pobreza. ¿Por qué estamos en estas cajas? Aquí no se ve nadie, porque en el banco está pasando una cosa maravillosa. Mientras muchos tienen que guardar cuarentena en Chile, los trabajadores del banco hacen que el 70% de las sucursales estén en la calle trabajando en el mesón y en la caja. Pero desde hoy día tomamos una segunda decisión gracias a los trabajadores y el esfuerzo que están haciendo. Por primera vez el banco va a abrir más de 60 sucursales en las tardes, de 3:30 a 5:30. Desde hoy día, métanse a la página del banco y están publicadas qué sucursales, de manera que no se nos aglomeren en filas en la mañana personas y que básicamente en la tarde podamos atender prioritariamente a adultos mayores y personas que van a cubrir su subsidio del Estado. Buenas. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como es de otra época. Muy solo acá arriba, pero vamos a ver qué cambios hacemos para encontrarnos con el resto de las personas. Hola, Mati. ¿Cómo está usted? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y Juan Carlito? Encantado. Fantástico. Mira, y se sacó, mira qué pretenciosa, te sacaste la máscara. Pretenciosa. La cachaste, Muy bien. la cachaste. Muy bien, muy bien. Te llevaste la pizarra del bienvenido, la tienes aquí. No, si después tenían una moderna, pero sí, es verdad. No puedes vivir sin pizarra. No puedo vivir sin pizarra. Eso es lo que hicimos. Yo una vez conté y la Tonka fue la que me dijo que tengo una pizarra para explicar y me paré y me expliqué. Y así nació todo. Y así nació todo. No, pero siempre he explicado con pizarra porque como fui profe universitario 8 años me servía mucho. Y cuando llegué acá se reían los gerentes porque me dijeron, no es solo para la tele, no, yo trabajo con pizarra. Yo lo primero que pedí, y la pobre Mati me sufría, es que tráigame una pizarra. Y me decía, pero ¿cómo una pizarra acá? Bueno, aquí qué ojo. Yo creo que este banco ha hecho su mayor esfuerzo, es lejos el que más crédito fue por ciento de los créditos puestos, pero no es suficiente. O sea, yo no me quedo tranquilo con eso porque siento que 100.000 empresas en Chile, que son más o menos las que hoy día potencialmente podrían recibir el crédito, es un número absolutamente insuficiente para la necesidad que uno ve en la calle. No es suficiente, o sea, y parte de lo que hemos hablado acá y el compromiso de los ejecutivos es nosotros tenemos que llegar a cualquier microempresario que tenga un problema hoy día
y que su negocio pueda sobrevivir después de la crisis, quiero que el Banco Estado esté adentro de esa casa, apoyándolo y entregándole financiamiento. Hay una crisis que es sanitaria en el mundo y que necesita liquidez, capital de trabajo, plata para sobrevivir, y el banco le tiene que prestar. Pero también tenemos una obligación moral distinta, que es políticamente incorrecto decirlo, pero me gusta decirlo, también decirle que no al que no tenemos que darle crédito. Hay que saber decir que no, porque lo que estamos haciendo es salvando a una persona de deudas futuras que no va a poder pagar. No estamos jugando. Sospecho que sé cuáles son tus cartas y sospecho que lo que está pasando aquí y en este banco es que es un banco que va a tener la energía de un ministerio. Sí, me mataste con eso, ¿no? Puede ser, pero yo quiero que sea un banco, pero el banco del futuro. Y el banco del futuro es aquel que es una banca ética y que tiene los buenos principios de la política pública, es decir, hacer lo correcto, pero también tiene los buenos principios del mercado, que hace buenos negocios pero protegiendo a las personas. Te deseamos bien y además te deseamos nuevamente con la pizarra. Eso es, cuando quieran, ¿ya? Vale. Todo lo que sea explicarle a las personas cómo hacer mejor las cosas con el banco, lo haré. Así que fenomenal. Ya, un placer. Ahí. Muchas gracias. Ahí estamos. Una conversación franca con el hoy presidente del Banco del Estado, que va a ser absolutamente medular también para la ayuda a las pymes.